Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a una nueva edición de nuestras experiencias TIC, Conexiones con Expertos. Hoy tenemos a Pablo Pérez. Buenos días, Pablo. Buenos días a todos. Bueno, Pablo es periodista de profesión, tiene un máster en estudios de la Unión Europea y pues se dedica a la comunicación política, estratégica y corporativa de la Comisión Europea. Además, tiene amplia experiencia en todas las ramas que ofrece el periodismo, prensa, radio, televisión, web, y ha trabajado a nivel internacional en Francia, en Países Bajos, en Portugal, y actualmente se encuentra en Bélgica como responsable de redes sociales de la Comisión Europea. Bueno, la primera pregunta que le queremos lanzar ya directamente es sobre la opinión que él tiene de lo que se refiere a la alfabetización mediática e informacional. En principio, la UNESCO reconoce que la información, los medios de comunicación, bueno, pues son imprescindibles para todos nosotros en nuestra vida diaria, sobre todo porque ahora mismo estamos permanentemente informados por nuestra conexión perpetua a Internet. Estos medios de comunicación son parte central de nuestra libertad de expresión, de nuestra libertad de información y permiten que los ciudadanos comprendan funciones de los medios de comunicación y sean críticos y tomen decisiones de manera adecuada. Entonces, nuestra pregunta es si podríamos tomar este posicionamiento de la UNESCO como definición de lo que debería ser alfabetización mediática e informacional. Pues sí, la verdad es que sí, desde luego está perfectamente definido por la UNESCO. Es esa capacidad de acceso, de comprensión, de creación y sobre todo de evaluación crítica de los distintos medios de comunicación y de las distintas informaciones que consumimos a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida. ¿Y por qué es necesaria? ¿Por qué es necesaria esa alfabetización? Precisamente en el tiempo en el que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, donde estas tecnologías digitales, ¿vale? Estas tecnologías de la información, se han implantado con una rapidez increíble y además siguen creciendo. Parece que no tiene techo. Entonces, el uso va más allá también del consumo de información, va el ámbito empresarial, el ámbito educativo, el cultural, por lo que es realmente importante asegurar que todo el mundo o la mayor parte posible de la población, desde luego, comprenda y pueda participar de este mundo digital. Entonces, la alfabetización mediática, desde luego, es esencial, no solo para la ciudadanía, sino también para el crecimiento económico, para la creación de empleo, para preparar y formar a las generaciones, tanto presentes como futuras, en la sociedad en la que inevitablemente vivimos y que está en gran parte, a día de hoy, con una implantación y una actividad bastante amplia de lo que son todas las tecnologías digitales. Y desde luego, un punto clave es que todas estas tecnologías digitales son un motor también de competitividad, de innovación, tanto en los medios de comunicación como en otras empresas, pero sobre todo en las tecnologías de la información y de la comunicación. Entonces, para ti, digamos que la alfabetización mediática e informacional es un punto clave, que ahora mismo está a nivel europeo bastante, digamos, con el punto de mira en ella y, bueno, la consideráis como, digamos, prioritaria. Sí, desde luego, y además es algo transversal, es algo que no es solo prioritario, como he dicho, para el tema de educación, sino también para el tema de empleo. No es solo para conseguir una sociedad crítica y que sea capaz de analizar los datos, las informaciones que está recibiendo, para luego actuar en consecuencia a través del ejercicio democrático del voto o de cualquier otro tipo de actividad en el ámbito social, sino también que muy importante para el hecho de formar a las generaciones en lo que es la empleabilidad y lo que es las posibilidades que ofrecen estas tecnologías digitales también para conseguir un empleo. Uh-huh. El crecimiento económico, por supuesto. Como ciudadanos, todos tenemos derecho a la información, a una información de calidad, se entiende, pero no podemos olvidar que como consumidores también somos productores de información, tanto la consumimos como la producimos y la transmitimos, jugando en este caso pues un papel bastante importante
en este sentido, las redes sociales, el uso que nosotros damos a través de las redes sociales para transmitir toda esta información. ¿Crees que somos conscientes como ciudadanos del poder que tenemos en nuestras manos para aumentar o reducir la credibilidad de una noticia, de un dato, de una situación? Bueno, creo que somos más conscientes que hace unos años. Pero la realidad es que es complicado que la conciencia o generar conciencia en un individuo, darse importancia al final psicológicamente de una persona es muy complicado. Y entonces cuando uno está activo en redes sociales, realmente dice, bueno, si yo retuitee esto, que yo comparta esta información, no creo que tenga el impacto como para cambiar, pero sí lo tiene. Y desde luego es un poder que tiene el ciudadano. Las desinformaciones, las noticias falsas han existido siempre, pero claro, con la proliferación de redes sociales, la proliferación también, perdonad, de los medios de comunicación digitales de nueva creación, claro, tenemos una situación social en la que, como bien dices, no es que seamos solo consumidores de información, sino también somos propagadores de la misma. Por lo tanto, hay una responsabilidad también como ciudadano con respecto a tu entorno social y en la sociedad en la que vives de, bueno, ser capaz al menos de distinguir o de no propagar algo que lo que está dañando en realidad es la sociedad y está dañando la capacidad que tenemos de vivir en sociedad y de vivir conjuntamente. Sí, en este sentido, ¿crees que nuestras acciones, las acciones que nosotros como ciudadanos pues realizamos en las redes sociales, aumentan o disminuyen con respecto a las noticias falsas o la desinformación o los bulos que nos encontremos? Es decir, que si nosotros podemos hacer algo de cara a esto. Sí, claro. Bueno, solo decir que uno de los objetivos principales de la desinformación es básicamente desestabilizar el entorno social y el entorno político. Y en última instancia dañar la democracia. Entonces, ¿cómo consiguen eso? Pues a través de, bueno, acción directa en redes sociales con el objetivo de mantener a la gente despistada, desinformada, confundida, al menos confundida. Y a día de hoy, desde luego, las redes sociales son un entorno, y voy a intentar ser claro, son un entorno básicamente en el que conviven chimpancés con expertos, al mismo nivel, en el mismo hábitat. Entonces, la desinformación, su principal gasolina, es esa falta de alfabetización mediática, es esa falta de capacidad en el entorno digital que tenemos todos de distinguir, porque al final, por A o por B, seguro que nos la han colado alguna vez en redes sociales o a través de WhatsApp, esa capacidad que tenemos para distinguir, es importante, lo que es una desinformación, lo que es una noticia falsa, lo que es incluso una parodia o una broma. Entonces, ya han conseguido, muchos de estos ataques de desinformación, han conseguido minar en gran parte la credibilidad de instituciones, de organismos internacionales, de organismos nacionales, de gobiernos, de partidos políticos e incluso, y para mí es lo más grave, de medios de comunicación. Entonces, cuando minan la credibilidad del medio de comunicación en el que tú supuestamente confías para realmente consumir esa información y luego propagarla, es un gran problema. Pero el mayor problema de todo esto es cuando partidos tradicionales, cuando gobiernos, incluso medios tradicionales se suman a este juego macabro que es la desinformación. Ahí es donde reside el principal riesgo. Y luego, claro, es el cambio en el consumo de la información es clave. Nosotros, desde aquí, los informes que manejamos nos dicen que cada vez más y más gente utiliza las redes sociales para consumir información. Perfecto. Pero es que hay cada vez más y más gente de un segmento determinado de la población entre los 18 y los 26 años que utilizan exclusivamente las redes sociales para consumir información. Entonces, es su primera y única fuente de información. Claro, las redes sociales, como digo, es un entorno complicado. Entonces, ahí es donde entra lo realmente difícil. Hace 10, 20 años, bueno, pues gente, nuestros abuelos, nuestros padres se compraban los periódicos, 2 o 3, algunos uno solo, pero bueno, veían la tele, los informativos. A día de hoy el consumo de información está cambiando y ahí es donde está el principal reto, sobre todo desde el punto de vista de la alfabetización mediática, para que tú no veas una información y ya per se te la creas
venga de donde venga. Sí, muy interesante lo que comentas. Si tuviéramos que hacer un ranking, una especie de gradación con respecto a los motivos que impulsan a crear, a aumentar, a difundir desinformaciones, noticias falsas, etcétera, ¿cuáles crees tú que serían los motivos que formarían parte de este decálogo de un mayor a un menor grado? Bueno, los motivos desde luego son muy diversos, ¿eh? Y depende mucho también dónde nacen estas desinformaciones, ¿eh? En el proceso creativo, en el proceso de creación de estas desinformaciones, cuando son ataques organizados con su objetivo, como he dicho, de minar la credibilidad, bueno, pues hay en muchas ocasiones surgen por determinados partidos políticos, determinados medios con unos intereses determinados que se basan sobre todo en dividir a la sociedad. Uno es minar la credibilidad, otro sería dividir a la sociedad para poder, de alguna manera, avanzar también en otros terrenos geopolíticos. Es un proceso largo, es un goteo intenso, es poco a poco, a través de diferentes piezas, van marcando una narrativa, ¿vale? Que lo que busca es despertarte unos sentimientos de enfado, de cabreo, de sorpresa, siempre van a las emociones. En el peor de los sentidos, ¿sabes? Cuando hablo de que siempre van a las emociones, es en el peor de los sentidos. Entonces, en ese momento en el que al ciudadano le toca ir a votar, a ejercer su derecho democrático, o ir simplemente, oye, pues a compartir sus informaciones, lo tienen tan sumamente implantado ya en su día a día y en lo que piensa que es cómo voy a votar a estos o cómo voy a votar a estos otros, cuando todas las barbaridades que he leído por ahí, todas las barbaridades que he escuchado, e incluso cuando les dices, oye, que esto, y se lo pones delante de, esto es mentira, la reacción normal, y es lógica, no voy a culpar a la población, ni mucho menos, ni a los usuarios de redes sociales de toda esta desinformación, porque no son los culpables, son las víctimas. Esta gente, cuando lo leemos, decimos, bueno, algo habrá de verdad, porque ya son muchas cosas, entonces es un goteo constante de determinadas piezas de desinformación. Bueno, la desinformación, esas campañas brutales en redes sociales van siempre en beneficio de aquellos que utilizan el victimismo, ¿no? De aquellos partidos políticos, periodistas, personalidades, gobiernos, incluso, que utilizan el victimismo como arma política y la división como objetivo. Es básicamente romper el orden establecido, acabar con el estilo de vida actual y, aparte, además, convertir en montañas, convertir en problemas algo que en realidad no lo era. El claro ejemplo de una de las mayores campañas de desinformación que hemos podido vivir y que hemos sufrido aquí en la Comisión Europea nuestra, que ha sido la del Brexit. Porque es que cumple absolutamente todos los puntos básicos en el que no era un problema unos meses antes de organizar el referéndum y en el que se han creado problemas, montañas de algo que era muy localizado. Las redes sociales son un polinizador increíble y convierten campañas que igual eran marginales en acciones masivas y invitan a la acción del ciudadano. Entonces, a día de hoy, está tan sumamente polarizado el debate, tan infantilizado y polarizado el debate en las redes sociales, que es muy complicado tener un análisis crítico de la situación. Por eso es necesaria también la alfabetización mediática, por eso es necesario decir a la gente que, desde luego, lo primero, sobre todo cuando les despierta una serie de sentimientos de enfado y de cabreo, que lo chequeen, que busquen otra vez, que busquen otras fuentes, que comprueben si esa información, oye, de quién viene, quién es esta persona, quién es este medio de comunicación, quién está detrás. Evidentemente es un proceso y el ser humano, pues, tendemos a no realmente, no, a ver cómo lo digo, no esforzarnos demasiado. Nos han metido tanto desde bien pequeños, desde el colegio, dárnoslo todo tan mascado, que a día de hoy nos falta capacidad para ir un paso más, para decir, no, es que depende de mí también el ser capaz de diferenciar lo positivo de lo negativo, la información de la desinformación, lo que es una pieza de parodia y lo que es una pieza que realmente está buscando despertar en mí unos sentimientos para dirigirme básicamente a un objetivo que no soy yo el que lo está decidiendo, sino que me están dirigiendo desde otros entes. En el caso de la Unión Europea, en este ámbito y por tu experiencia profesional, bueno, pues consideramos que
que desde la Comisión, desde Europa, pues se está mostrando mucho interés en esta lucha contra las informaciones falsas, contra los bulos, contra las mentiras en Internet, y hay un empeño especial porque sea la alfabetización mediática e informacional, pues el medio, la herramienta y el camino para que la ciudadanía adquiera competencias digitales que permitan el reforzar el pensamiento crítico. ¿Qué instrumentos, qué medidas, qué proyectos están en marcha o van a poner en marcha desde la Unión Europea en este sentido, sobre todo en el relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente, con las redes sociales? Bueno, hay dos, por decirlo así, dos pilares básicos del trabajo que se está realizando desde la Unión Europea o desde las instituciones europeas, con el objetivo, por supuesto, y sin ningún tipo de reparo, de la protección de los procesos democráticos frente a la desinformación, que es uno de los grandes retos de que la sociedad actual se enfrenta a día de hoy, no solo en Europa, sino básicamente en todo el mundo. Entonces, para hacerle frente, la Unión Europea lo que está intentando es liderar ese cambio, y lo que ha creado es un marco para las acciones coordinadas, ¿no? Y sobre todo desde el respeto pleno a lo que son los valores europeos, los derechos fundamentales, como es el derecho de la libertad de información. Lo que no se quiere o lo que no se pretende desde el punto de vista de las instituciones es crear o un ministerio de la verdad o ser el dueño, por decirlo así, de la verdad absoluta. No. Entonces, las medidas que se han tomado desde las instituciones europeas, un pilar clave es el pilar político, las acciones a nivel político, que son básicamente un código de conducta, y esto me parece que no se ha hablado lo suficiente de esto, así que voy a aprovechar. Se ha firmado un código de conducta con las empresas de redes sociales, que todos conocemos, con Twitter, con Facebook, con Google, en el que se les obliga, se les empuja, se les invita, y en el que ellos han firmado y han aceptado estas condiciones, a tomar una serie de medidas de lucha contra la desinformación. Entonces, lo que vemos cuando vemos a día de hoy en las noticias, que lo hemos visto todos, hoy han cerrado 30.000 cuentas en Twitter ligadas a Esquerra Republicana, a Vox, me da igual, al PP, cualquier partido, porque le ha pasado prácticamente a todos. Esto se ha firmado y estas acciones se llevan a cabo por este código de conducta que se ha firmado desde la Comisión Europea con las empresas tecnológicas. Ellos lo que hacen es enviarnos cada mes un informe en el que nos indican las acciones que han tomado y los resultados que han dado esas acciones. Nuestra respuesta hasta ahora, porque llevamos así un año, ha sido siempre la misma. Muy bien, muchas gracias, no es suficiente. Porque somos conscientes de que pueden hacer más. Entonces, está muy bien que cierren todas las cuentas que quieran, pero al final es un porcentaje muy pequeño y muy limitado de las acciones que deben de tomar. Entonces, se han comprometido, es un primer paso, hay que seguir en esa dirección. Esto desde el punto de vista político. Luego también, claro, que hace la Unión Europea, la Comisión Europea, es poner un marco para que los Estados miembros, para que los países, cada uno de los países de la Unión Europea, compartan lo que son sus buenas prácticas, cómo están luchando ellos contra la desinformación, qué acciones están tomando, si pretenden legislar, en qué ámbito y de qué manera pretenden legislar, una vez más, sin minar o respetando los valores europeos y los derechos fundamentales. Entonces lo ponen en común, porque a día de hoy tanto la desinformación como cualquier otro tipo de acción no tiene fronteras gracias al mundo digital. Entonces lo que se aplica en un país realmente puede ser de mucha utilidad para otros. Y luego está, claro, la protección digital, al final, ante ataques de hackeos que llevan en muchos casos también a esta construcción de una narrativa de desinformación. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista de comunicación, lo que se está haciendo, aquí se estableció en el Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea, que es algo así como, un ministerio de exteriores, lo que se estableció es un equipo que se encarga de la detección precoz de estas desinformaciones con ayuda de los Estados miembros para luego poder darle salida a una narrativa positiva, si es posible, que es lo que te va a crear una resiliencia a largo plazo. Porque si tú como usuario, tú como lector, lo único que te llega es información negativa, ya sea de la Unión Europea, ya sea de cualquier otra temática, me da igual, porque hemos visto cosas como que íbamos a prohibir los kebabs, la Comisión Europea. Esto no, claro, no es verdad. Entonces, es poner en práctica
lo que es la detección precoz, que es el gran problema, porque siempre se llega tarde cuando se intenta rebatir una desinformación, pero esa detección precoz, ponerla en común y ser capaces de elaborar narrativas positivas para que cuando esa desinformación te llegue, por lo menos dudes y digas, oye, pero si yo he leído también aspectos positivos. Entonces seas capaz de por ti mismo, de buscar. Y luego trabajar con los verdaderos profesionales. Nosotros, el primer paso que se hizo desde la Comisión Europea, desde la Unión Europea, fue hablar con los expertos. ¿Quién sabe de esto? ¿Quiénes son los expertos de esto? Y lo que bueno, configuramos un grupo de alto nivel que se llama, en el que expertos de todos los países de la Unión Europea, expertos verificadores de información, vinieron, discutieron y nos plantearon una serie de postulados para que la Comisión Europea, para que las instituciones europeas y los gobiernos los siguieran. Una serie de recomendaciones. En el caso de España vinieron los profesionales de Maldita. No sé si conocéis Maldita, pues ellos vinieron, son unos profesionales increíbles y desde luego nosotros basamos mucha de nuestra actividad diaria en sus recomendaciones. Su primera recomendación fue no legislar. Esto no va de legislar, va de educar, va de alfabetización mediática. Y ahí estamos. Y luego, a través de los fondos europeos, se está invirtiendo mucho en programas y proyectos de alfabetización mediática en los diferentes Estados miembros, gestionado por los diferentes Estados miembros. Porque, como digo, la Unión Europea también tiene unas competencias determinadas. Entonces, a partir de ahí, sobre todo lo que ofrece es el marco y las posibilidades a los Estados miembros de trabajar juntos para que, oye, consigamos llegar a un punto de encuentro y un punto determinado en el que, sobre todo, protejamos nuestra sociedad ante agentes externos, pero también ante determinados agentes internos que lo que intentan es romper lo que es el modo de vida o el consenso social que conseguimos después de la guerra y con el que hemos vivido en paz y armonía durante años. Los informes que comentabas anteriormente de las redes, me consta que están disponibles para que cualquier ciudadano pueda consultarlos en Internet, ¿verdad? Por supuesto, sí, sí, sí. Esto es simplemente acceder a la web de la Comisión Europea, que es if.europa.eu, y ahí hay un buscador, lo puedes buscar ahí directamente, incluso en cualquier buscador, en Google, en cualquier sitio, lo pones informes de redes sociales, desinformación de la Unión Europea. Te van a salir, estos están disponibles, aquí la transparencia la llevamos por bandera, entonces esto está disponible y todos los datos, además, todo lo que es los datos para investigadores, para que sigan investigando, para que sigan proponiendo, para que sigan sugiriendo posibles soluciones ante una temática que es muy complicada, eso siempre está disponible a todos los niveles y para todos los públicos y en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea. Estupendo, pues animamos a todas las personas que nos están viendo a que practiquen lo que nos ha comentado Pablo y hagan sus propias búsquedas también, pues para también trabajar esta transparencia. Os recordamos también que está el hashtag en Twitter, EncuentroSTIC, por si queréis hacer alguna pregunta directa dentro de la conversación que estamos teniendo. Bueno, la siguiente pregunta tiene un poco que ver pues con preguntarte tu opinión, tu punto de vista sobre si somos conscientes de la capacidad que las redes sociales tienen, que ya lo hemos dicho, para comunicar, para compartir, para hacer relevante la información, pero si sabemos que hay algoritmos que nos permite, o mejor dicho, que nos sumergen dentro de burbujas informativas, dentro de cámaras de eco, y que eso lo que está promoviendo es la manipulación emocional que comentabas anteriormente y opiniones que derivan en aumentos de discursos de odio, de discriminación, cosas que ya pues llegan a unos niveles preocupantes. ¿Qué opinión te merece este fenómeno y cómo se está luchando desde la Unión Europea contra ello? Principalmente, bueno, pues contra los discursos de odio, contra la discriminación y también un poco pues las burbujas informativas, que es algo que a nosotros nos preocupa bastante. Bueno, con respecto al discurso de odio, con respecto a la discriminación online, esto ya está regulado. Quiero decir, al final, que tú actúes o que tengas tus opiniones o que tengas tu derecho a la libertad de información y de discurso, no implica que puedas realizar un discurso de odio cuando ya está tipificado como delito. Quiero decir, el mundo online al final no cambia el hecho de que tú estás elaborando un discurso de odio y eso públicamente y por la legislación actual ya está tipificado como delito.
Entonces, las redes sociales no es la jungla, no es un ámbito en el que todo vale, ¿no? Como en cualquier sociedad, hay una serie de postulados que están tipificados como delito. En el caso del discurso de odio y la discriminación, esto lo tenemos tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea como en cada uno de las normativas y de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros que forman parte de la Unión Europea. Entonces, a partir de ahí, el discurso de odio no es libertad de información, no es libertad de discurso, no. El discurso de odio es algo que es un delito y, por lo tanto, es perseguido por los diferentes Estados miembros en la manera que su ordenamiento jurídico prevé. A partir de ahí, claro, el tema de las burbujas de que me hablabas, el tema de la utilización de los algoritmos por parte de las diferentes redes sociales, pues sí, pues en verdad somos conscientes de que gran parte de la población o gran parte de los usuarios activos en redes sociales viven en una determinada burbuja. Entonces, a partir de ahí, la recomendación es intenta romper tu burbuja, porque es que solo va a ir en el beneficio propio. Al final lo que queremos es, o la pretensión es una sociedad lo más informada posible, y para estar lo más informado posible necesitas contrastar las diferentes opiniones y eso por un lado, y por otro vivimos en sociedad. Tenemos que ser conscientes de que nuestra opinión sobre cada una de las temáticas no va a ser igual al de enfrente, no va a ser igual al del vecino, y no hay ningún problema por eso. Con las burbujas lo único que conseguimos es polarizar todo y separarnos más en vez de buscar puntos de unión. Al final, como decía antes también, el entorno de redes sociales está muy polarizado. Está muy polarizado, sobre todo desde que, bueno, partidos políticos, empresas han copado de alguna manera la información. Hace unos años era más orientado al usuario, hoy día pues las empresas, los partidos políticos, las instituciones, incluida la mía, la Comisión Europea, están poblando lo que es el entorno digital y lo que están los objetivos de determinados partidos políticos, es simplemente mostrar músculo, es simplemente ganar apoyo, no discutir, no abrir debate, no. La gente a día de hoy, los principales medios de comunicación, partidos políticos, figuras políticas, lo único que quieren es demostrar que lo que ellos dicen es mejor que lo que dice el de enfrente, porque tengo más retweets, tengo más gente que lo ha compartido. Entonces, lo que estamos haciendo es acabar con el debate. Si no enfrentamos posiciones que son completamente diferentes, nunca vamos a llegar a ningún punto de entendimiento, y todavía a día de hoy son muchas más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Necesitamos romper esa burbuja para entender que hay otros puntos de vista y que por mucho que yo no esté de acuerdo con tu punto de vista, no significa ni que yo sea mejor que tú, ni que tú seas mejor que yo, ni que tengamos que pelearnos. No, significa que la sociedad es diversa y por lo tanto también la acción en redes sociales es diversa. La recomendación es siempre rompe tu burbuja, escucha otras opiniones, porque te van a aportar cosas, porque nunca vamos a estar de acuerdo al 100%, ni con un programa de un partido político, ni con cada una de las acciones que se realicen a través de instituciones o de gobiernos. Nunca, al 100%, nunca, es imposible. Hay que abrirse un poco la mente, hay que hablar con el que piensa diferente, porque es ahí donde está la grandeza de la sociedad que hemos construido, que, oye, somos capaces de convivir a pesar de tener opiniones diferentes. Esto de opiniones únicas, esto de un solo pueblo, esto de nacionalismos tóxicos que se envuelven en banderas, esto no nos lleva a ningún lado, porque solo buscan la división y el enfrentamiento. Y al final tenemos que convivir, queramos o no. Y el pasado, yo no recomendaría a la gente que añora un pasado que nunca existió en realidad volver al pasado. El pasado estaba lleno de guerras, el pasado está lleno de dolor, está lleno de muertes. No queremos volver al pasado, queremos recordar lo que ha pasado para que no nos vuelva a ocurrir. Pero el pasado, dejémoslo ahí, hay que avanzar. Y solo se avanza si somos capaces de hablar entre nosotros y de ser conscientes de que hay hoy diferentes opiniones y que vivimos y convivimos en nuestra diversidad.
Pues nos quedamos también con esta parte de tu exposición porque a mí me parece súper interesante, sobre todo de cara al diálogo, a que mantengamos un diálogo online ya que estamos permanentemente conectados y estamos permanentemente expresando nuestras opiniones. Creo que es base el diálogo. Sí, Por otro lado, la dime. sociedad solo avanza en todos los sentidos, la sociedad solo avanza en todos los sentidos cuando se confrontan ideas. Y es una maravilla, de verdad, es muy enriquecedor. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Lo que comentaba es que, bueno, el pensamiento crítico, que a veces cuesta un poco también que se desarrolle, la autonomía de reflexionar, capacidades para crear discursos propios, son elementos que pues, muchos ciudadanos no los tienen en cuenta, pero que son necesarios para manejarnos ahora mismo en las tecnologías digitales. El sentido común, por ejemplo, pues también es otro elemento que también pues, tiene su trabajo dentro de la desinformación. Y bueno, la pregunta para esta parte es que si crees tú que en ámbitos como la educación, tanto en la formal o la reglada o la no reglada también, se está otorgando la importancia, la dedicación y el esfuerzo que todo esto merece. ¿Qué papel debe jugar las instituciones a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel regional en todo esto? Bueno, las instituciones, ya sean a nivel europeo, nacional o regional, tienen que jugar el papel que les corresponde. Entonces, a través de las competencias que le ha otorgado la sociedad, a través de los determinados, ya sea la Constitución, los estatutos de autonomía o los tratados europeos. A partir de ahí, sinceramente creo que no se le está dando la importancia que tiene al hecho de, oye, de la alfabetización mediática, de ser capaz de desarrollar un pensamiento crítico. Como he dicho antes, creo que, que el sistema educativo actual, en la gran mayoría, no ofrece la posibilidad de que el alumnado, de que los chicos, las chicas tengan un pensamiento crítico y propio con cada una de las, en realidad, de las temáticas que les suponen a ellos un interés determinado. Entonces, es muy importante que, oye, conseguir un gran pacto en realidad para la educación en el que pensemos en el futuro, en el que no pensemos en términos cortoplacistas. Verdad que a día de hoy hay determinados países, incluido España, que parece que vivimos en una campaña electoral permanente y esto contamina todo al final. Entonces, nosotros como sociedad tenemos que ser conscientes que necesitamos que a través de la educación conseguir una sociedad informada y crítica, porque una vez más es de la única manera en la que vamos a avanzar. Para mí, personalmente, creo que habría que implantar una serie de asignaturas, talleres, llámalo como quieras, en las escuelas para que, bueno, los chicos, las chicas sean capaces de confrontar sus ideas y además de entender las razones, los motivos que llevan al otro a pensar así y de ser capaces de encontrar puntos de encuentro para que en el futuro puedan convivir. Y luego la alfabetización mediática es tan sumamente importante, no solo para desarrollar esta mente crítica, sino también para su propio trabajo, para su propio empleo del futuro, que es muy necesario. No nos pueden dar en el colegio a día de hoy, en el instituto, todo mascado. No puede ser que el plan de estudios sea lo que sale en mi cuaderno porque me lo ha dicho el profesor. Hay que invitar al alumnado a investigar en todos los aspectos, ya no solo en el tema de la desinformación o de la información o cómo estar informado. Y luego hay que invitar a leer los periódicos, hay que invitar a estar informado a la ciudadanía desde pequeños. Yo no recuerdo que en ningún momento ningún profesor a mí me dijese cuando iban al colegio: ¿has leído el periódico? ¿Has visto las 3 noticias principales del día? A esto hay que promoverlo. Y porque hay que defender también mucho la labor de los periodistas. Hay que defender mucho la labor de los medios tradicionales. Una sociedad desinformada no va a ningún sitio. Es necesaria una prensa libre y es necesario el trabajo de los periodistas. Desde el punto de vista institucional, creo que hay que, bueno, establecer una serie, un marco general en el que todos podamos trabajar, en el que se respete la libertad de prensa y en el que se le dé a la gente, a los expertos, la posibilidad de, oye, presentar ese tipo de informaciones y de presentar ese tipo de proyectos. La cuestión es, para determinados gobiernos, no deben meter la mano en determinadas temáticas tampoco. Entonces, los periodistas son los que se dedican a la información y a la verificación de informaciones. Gobiernos
Tienen que dedicarse a, oye, legislar y pensar en el futuro de la población y del país. A partir de ahí, claro, hay mucho que hacer, pero sobre todo hay que educar a las nuevas generaciones en todo esto. Y también a las generaciones que ya están un poco más centrados en edad, porque es verdad que lo que sí que estamos viendo es que todas las actividades para concienciar a la población de que existen estas noticias falsas han hecho efecto, pero no en un segmento de la población que va desde los 55 a los 70 años, porque ese segmento de la población no estaba acostumbrado o no nació con el desarrollo digital, por decirlo de alguna manera, y ellos sí que la primera noticia que consumen se la creen y se la han creído siempre, porque es verdad que esa labor de los medios, de los periodistas, estaba muy respetada, mucho más respetada antes que ahora. A día de hoy, bueno, si le llega un recorte de periódico, aunque esté manipulado por WhatsApp, son los primeros en compartirlo. Y creo que ese segmento de la población es uno de los grandes retos, educar también a ese, reeducar en el tema mediático a ese segmento de la población que sí que estaba educado en el tema, en lo importante que era la prensa y en lo importante que era tener una información, pues reeducar en que, oye, existen una serie de desinformaciones que lo que pretenden es tomarte por tonto. Es para reflexionar todo lo que estás comentando. La verdad es que podríamos estar aquí hablando contigo mucho más tiempo, pero bueno, nos quedamos sin tiempo y antes de pasar a las preguntas que pueda haber en Twitter, queríamos hacerte, bueno, pues nos gusta siempre acabar las conversaciones que tenemos con nuestros expertos con algún tipo de recomendación, algún consejo, alguna herramienta que sea práctica y que ayude a los ciudadanos a poner en valor todo lo que hemos estado comentando. Si tú estás ante una noticia o ante una información que has leído en prensa digital, que está presente en las redes o en alguna web, que no te genera confianza y tienes dudas, ¿qué harías con esa información y qué no harías con ella? Mira, cinco puntos. Voy a intentar ser breve y resumirlo muy claramente. Primero es quién lo publica. Tienes que mirar, cuidado, mucho cuidado si no conoces la fuente, si no tienes la fuente, o si la tiene, quién lo está publicando, quién está detrás, qué web lo está publicando, qué medio digital. Vas, accedes, te informas. Segundo, búscalo en otros medios. Hay otros medios que estén hablando de la misma temática. Hay otros medios que estén tratando esa temática de la misma manera. Si coinciden 4 o 5, pues será verdad. Si no, siempre busca quién lo publica, busca esa fuente. Otra cosa, sobre todo en redes sociales, no te quedes con el titular, porque la manera de titular es otra manera de desinformar, muy común, de esta manipulación de los titulares. Entonces lee el texto completo. Leer es una maravilla, tómate el tiempo, son 2 minutos, lee el texto completo porque además hay un trabajo periodístico detrás. Luego las citas falsas. Es muy común también en redes sociales ver una cita atribuida a un político con una imagen muy bonita o no tan bonita, pero citas que se le atribuyen a políticos que nunca se han dicho. Una vez más, búscalo, todo, sabemos, tenemos buscadores, Google, tal, búscalo, busca a ver si esto es real, porque normalmente no nos podemos fiar de esas fotos de políticos con supuestas declaraciones. Y luego, suena muy loco, si suena muy llamativo, si te choca leer algo así, oye, quizá es humor, plantéatelo, igual es que es una parodia, igual es que alguien ha hecho una broma. Esto es fundamental. Y luego mucho cuidado con las cadenas de WhatsApp. La gran generación donde se generan realmente son en estos grupos de WhatsApp en los que se empieza a propagar la información. No lo compartas si no hay fuente. Si no sabes de dónde viene esa información y a quien te lo pase, pregúntale, no por ponerlo en un brete, sino simplemente, oye, ¿quién te lo ha mandado? ¿Dónde te ha llegado? Porque no lo encuentro en ningún sitio, búscalo. Entonces, a partir de ahí, y luego hay otras herramientas. Yo es que le tengo mucho aprecio y los admiro mucho a los compañeros de Maldita. Yo invito a todo el mundo a acceder. Además, ellos organizan cursos, organizan talleres y tienen muchas herramientas que tienen allí a disposición de la gente, como es la búsqueda inversa de imágenes, ¿vale? Hay muchas veces que esa información viene de una foto. Entonces, tú mismo puedes meter la foto
en una herramienta online gratuita que te va a decir si esa foto es del año 2010 y la están utilizando hoy, o si es me invento, Pakistán, y están diciendo que es de Murcia. Hay maneras también, y esas mismas búsquedas inversas también existen para los vídeos. Entonces, para mí eso serían las recomendaciones que yo daría a alguien que está utilizando activamente las redes sociales, y sobre todo que desconfíe cuando le está generando un sentimiento de enfado, de cabreo, ya eso indica mucho. Te agradecemos mucho todas estas buenas prácticas que has compartido con nosotros, porque creemos que son vitales, sobre todo para sensibilizar sobre la importancia de la alfabetización mediática. Es verdad que desde nuestros centros, desde los nuevos centros de conocimiento, se está poniendo bastante en valor todo esto, y bueno, en 2020 le daremos todavía más importancia y trabajaremos con nuestros usuarios en este sentido. Con respecto a la participación en las redes, bueno, pues te queríamos hacer una pregunta. La primera que tenemos localizada es de Esmeralda, y pregunta directamente si cree que hemos perdido capacidad para debatir y para enfrentar ideas. Si la capacidad de valorar las posturas y opiniones de otras personas también, bueno, pues la vemos mermada o la vemos desaparecida. Sí, sí, la verdad es que sí, hemos perdido sobre todo la capacidad de escuchar, especialmente online, de escuchar y de empatizar con una postura diferente a la nuestra. Online, como decía antes, está muy polarizado el debate. Al final, cuando conoces a la persona que hay detrás de la cuenta, y la actitud en redes sociales normalmente es muy diferente a la actitud que tiene la gente en el día a día. Las redes sociales son una representación de la sociedad, pero no son la sociedad. Entonces, hemos perdido, es verdad, que en redes sociales esa capacidad de, primero, confrontar ideas y debatir de una manera tranquila y calmada, siendo conscientes de que hay otras opiniones que son diferentes a las nuestras y no por eso son más o menos válidas. Y luego hemos perdido la capacidad, en gran parte, de empatizar con el otro. Y igual esa persona que está compartiendo una determinada opinión que yo no comparto o me parece fuera de lugar, igual está en un determinado momento de su vida en el que, o igual simplemente ha leído 4 o 5 artículos antes de compartir o antes de comentar o antes de formarse esa opinión que le han dirigido a esto. Es necesario empatizar, pero empatizar de igual a igual, no empatizar ni con una ínfula de superioridad, ni nada de esto, simplemente, oye, confrontar ideas desde el respeto y desde la concordia. Y sobre todo, al final, hay que hablar cara a cara. Esto de las redes sociales está muy bien, pero una vez más, la gente suele ser diferente. Su comportamiento en redes sociales, a día de hoy incluso más que en el día a día y en la sociedad. Yo soy muy optimista en ese aspecto. Creo que al final la sociedad que hemos construido no puede seguir siendo o seguir estando tan polarizada durante muchos años, pero todos tenemos que poner de nuestra parte, sí. Estupendo, pues nos hemos quedado sin tiempo. Te agradecemos muchísimo tu participación, todas las pautas que nos has compartido, sobre todo a nivel, pues bueno, cuál es la importancia que se le da desde Europa, porque es verdad que en el contexto europeo esto es algo que está a la orden del día, y bueno, para nosotros es importante haber tenido tu punto de vista. Actitud crítica, diálogo, concordia y uso responsable de las redes sociales, que yo creo que es un poco también pues el resumen. Muchísimas gracias, Pablo, y nada, seguimos en las redes. Sí, muchísimas gracias a todos vosotros, y nada, para lo que necesitéis, aquí estamos. Estupendo, gracias. Gracias. Hasta luego.